Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen domingo para todos ustedes. Hoy es domingo 8 de mayo del 2022 y les doy la bienvenida a este espacio al cual le hemos denominado Filosofía Alternativa. Para todos aquellos que apenas se van a dormir, para los que se despiertan temprano y les gusta leer un libro, les gusta hablar y compartir de estos temas, es abierto este foro para que nos den sus opiniones, nos den algunas ideas o algunos cuestionamientos de lo que nosotros tratamos de compartir. No estamos tratando de hacer como la línea del conocimiento en la filosofía, sino dar alternativas que puedan ser funcionales o que puedan tener un tiempo de discusión, de debate y también de observación por ustedes. Hoy teníamos de invitado a un maestro de filosofía y letras en el área de humanidades. Desafortunadamente no pudo llegar, pues ya saben, quizá no se pudo levantar tan temprano, pero lo tendremos muy pronto. Y pues queríamos abundar en ese tema de filosofía que habíamos hablado la semana pasada, de algunos escritores, algunos autores. Sin embargo, bueno, pues ya que no vino, me puse a rebuscar un poco de mis libros y encontré este libro muy interesante de psicología, pues que ya he leído hace un tiempo, y podríamos tomar pues ese tema para hoy, para descansar, como lo había dicho los domingos, tema de filosofía, abordando la cuestión de la manipulación en las sociedades. Vamos a hacerlo como el tema central. Por un lado vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver la psicología con la filosofía? Pues déjenme decirle que la filosofía y la psicología son dos áreas que se han conjuntado para reforzar en ambas pues una toma de decisiones de análisis para saber qué es lo que pasa dentro del pensamiento, cuáles son esos factores. Básicamente la psicología toma mucho de la filosofía para entender esa forma del pensamiento humano, de su forma de actuar, de hacia dónde van muchos de los temas centrales dentro de la psicología. Y bueno, pues les puedo leer un poquito de, este, de esta aportación que ha tenido la filosofía a la psicología. Y según el escritor y psicólogo Roberto Muelas Lobato, la filosofía y la psicología son dos campos de estudio con un lugar común en la historia. La psicología surge a partir de la filosofía y surge con el fin de incluir el método empírico a la hora de enfrentar las preguntas que plantea la filosofía. Por ello, la filosofía ha aportado a la psicología diversos temas de estudio como son la sensación, la percepción, la inteligencia y la memoria. Básicamente, bueno, pues estudia un poco de toda esta parte. También, digamos, pues la psicología y estudia otras áreas de la psicología, pues muy importantes, como la manipulación neurocelular, ¿no? Que hablando de este tema de la manipulación, que hoy quisiera pues compartir con ustedes un poco qué es la manipulación, qué es la manipulación de la sociedad, que a veces no nos damos cuenta y somos manipulados desde los medios de comunicación, desde la televisión, desde, no sé, de los sistemas que quisieran tener algo sobre nosotros, sobre nuestra capacidad de interactuar, de tomar decisiones. La manipulación es una forma táctica de tener nuestra capacidad de desarrollo personal mentalmente, si no vamos abarcándonos a esta toma de decisiones. Y bueno, la manipulación se produce cuando una persona o varias optan por ejercer una toma de control del comportamiento de otra persona o de grupos en general, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o autocríticas de una persona, esto es su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones para tener sobre ellos un orden o un control mental. Digamos que pues existen diferentes formas de manipulación, como puede ser, lo había dicho, la televisión, la religión, la política, hasta el totalitarismo, hasta los prisioneros de guerras, operaciones encubiertas, manipulación neurocelular, cultos o hasta terrorismo u otras cosas que básicamente son
a partir de esta manipulación. Ciertas formas de manipulación podrían ser altruistas, pero la noción de la manipulación mental tiene por lo general una connotación negativa que evoca la manipulación de los comportamientos egoístas o malintencionados. Realmente, pues, hay mucha forma de manipulación en la mayoría del lenguaje, que fue una parte que hablamos en la cápsula pasada, cómo es esto de cómo nos comunicamos, cómo a partir, bueno, la filosofía ha intervenido muchísimo para saber cuál es nuestro comportamiento y cómo nos comunicamos hacia los otros, pero tiene que ver esta forma que a veces es manipulada por el sentido que queremos dar con nuestras palabras o con nuestras acciones. Por eso les recomiendo un libro muy bueno que tenemos por acá, La manipulación mental, de Víctor Sáenz. Es un libro muy interesante que pudieran ustedes leer y que les habla un poquito más profundo de este tema. ¿Por qué quise abordar este tema? Bueno, teníamos otros temas de filosofía, hablar un poco de la filosofía desde sus inicios y cómo se ve ahora la filosofía, cómo se ocupa ahora la filosofía, cuáles son las diferentes ramas, pero lo hablaremos en la próxima cápsula con algunos de estos invitados que nos platicarán pues de su información y de lo que tienen, más ellos que han estudiado esta rama de humanidades y nos puedan dar un poquito más, con mayor profundidad. Y bueno, hablando de la manipulación en general, de manera personal, yo puedo decir que es una de las maneras más negativas de la comunicación entre cualquier persona. El hecho de tratar de manipular a cualquier persona con una intención, de hecho hasta para venderle alguna cosa, los comerciantes, vender un programa, vender no sé, algún trabajo, se utiliza la manipulación con ese sentido. Pero lo que más me preocupa de manera personal es la manipulación personal entre la familia, las parejas, los amigos, que sin darnos cuenta a veces utilizamos palabras para obtener un objetivo que no son reales, no tienen una base, sino se llenan de pues metáforas e ideologías para poder convencer al otro. Y creo que ese es el lenguaje que se habla muy actualmente, al cual recomiendo pues debemos tener mucho cuidado a la forma de dirigirnos con nosotros y ser de alguna manera auténtico. Esta palabra de auténtico pues suena a veces un poco salida de la realidad, porque ¿quién realmente se ha vuelto una persona auténtica? Una persona de valores, que lo que dice es, lo que demuestra, lo que hace cada día. Muchas veces por tratar, no sé, hasta la gente que tiene baja autoestima, pues dice muchas cosas para tratar de alardear en su ser reconocido ante otras personas, ser reconocido para otras cosas, y eso pues de alguna manera se vuelve falsa esa identidad, esa forma de ser. Otras personas que, bueno, como lo había mencionado, manipulan con un sentido de obtener alguna cosa y pueden mentir, pueden inventar cualquier situación, pues eso también pues daña realmente la comunicación por un lado, pero también darle esa pureza a una relación o a una forma de comunicarse con cualquier otra persona. Yo, como lo había mencionado al principio, la manipulación pues tiene varias fases, ¿no? Hay diferentes tipos de manipulación. Actualmente pues igual la televisión, hasta la comida, sin tratar de meter teorías conspiratorias, detrás de eso hay una pequeña manipulación para la comercialización de diferentes cosas, ¿no? Como son los alimentos, como es consumir, no sé, los medios, la forma de vestirnos, ¿no? La propia identidad de la persona. Entonces como que tenemos que basar un poco más nuestra forma de pensar y concebir nuestra realidad a partir de lo que realmente descubrimos como una realidad. Y lo hablé precisamente en la cápsula pasada, de poder reflexionar qué tan real es todo eso que platicamos o concebimos con otras personas.
Otra parte de la manipulación que también, y me parece de la más desagradable, es aquella que utiliza como ciertos términos muy comunes de agresión para obtener algún fin. Es decir, hay personas, puedo dirigirme en esta escala, personas que manipulan desde un lenguaje, un lenguaje, digamos, tratar de hablar fuerte para manipular al otro, para obtener lo que quieran, y en caso de no obtener eso, pues utilizan hasta pues groserías o palabras de otro lado, porque ya no tienen como una herramienta, ya no tienen como una forma de expresarse, y utilizarán este tipo de, pues sí, de lenguaje para obtener lo que quieran. Y finalmente ese tipo de personas manipuladoras que al final no pueden lograr obtener lo que quieren en ese momento, se vuelven violentas, y esas son sus únicas herramientas de comunicación. Digamos que este tipo de personas como que es lo más bajo en valores, porque no tienen una concepción de comunicación, sino utilizan primero el enojo, después el lenguaje, y después pues llegan hasta la violencia para obtener. Cuando conozcan a este tipo de personas, recomiendo como que mantenerlas a un lado, porque pues son verdaderamente dañinas para la sociedad, para el lenguaje. Muchas personas que son expositoras en las cuestiones políticas, sociales, religiosas u otras índoles, logran utilizar estos métodos de convencimiento con tal de pues obtener ese objetivo. Y lo que tenemos que reflexionar mayormente es que nuestro lenguaje sea puro, sea realista, ¿no? En el tema, digamos, en el tema no tangible, en el tema espiritual, podríamos cuestionarnos cómo podemos llegar pues a esa realidad, ¿no? Esa realidad pues que se basa a partir de la percepción, de los sentidos. No tenemos una identificación clara, pero sí bajo los hechos podríamos como identificar qué realmente es lo que está sucediendo. Puedo poner un ejemplo también en playa, ¿no? Se utilizan muchas, no sé, técnicas o muchos cursos que dan de, no sé, puede ser de los planetas, sin tener que ser una cuestión científica, sino más bien basada en los horóscopos o lo que quieren decir. Pues sin criticar a muchos de ellos, muchas veces esto es para poder convencer al individuo de acercarse a esta forma de pensar, a este sentimiento. Y muchas veces cuando alguien no tiene su propia forma de decisión, su propia forma de entender el conocimiento, pues toma cualquier doctrina que le parezca sensible, que le parezca adecuada a su forma de pensar, su necesidad, muchas veces hasta una necesidad de encontrar una forma, un pensamiento u otra. Seguimos esas doctrinas sin saber realmente cuál es el fin verdadero, ¿no? Sino vamos en el camino descubriéndolo, y también es una forma de manipulación. Lo puede existir desde las mismas amistades, cuando los jóvenes buscan como su propia identidad, y en ello ven que a alguien pues le va bien en algo que los identifica, y siguen esa tendencia, pero sin saber qué tanto es buena, sino más bien se dejan a la experiencia más allá de la conciencia y de concebir que esto sea una realidad. Hay muchas otras formas de manipulación, como lo había mencionado, con el afán de un convencimiento hacia las demás personas, y yo creo que tiene que ser consensado bajo una realidad que sea pues tangible, sí, pero que se vaya presentando en el tiempo con qué es lo que veamos en el futuro a partir de esa concepción. Hay muchas formas de manipulación, como lo había mencionado, como lo dicen algunos de estos libros, pero básicamente si entendemos el otro lado podríamos irnos desde el lado científico, como lo dice en este libro, que bueno, se me olvidó decir el nombre, Diane Papalia y Sally Wheatkos, que son los que escriben este libro.
muy interesante. Desde la infancia cómo se estudia el sistema neurológico, cómo estudia la forma de pensar de nosotros. No se estudia, pues aquí no es como una forma de manipulación, este es como el otro lado, estudiarlo de una forma para tener una base científica de cómo es nuestro comportamiento, nuestra mente, cómo funciona nuestro sistema límbico, nuestras neuronas, nuestros astrolitos, cómo todo ese funcionamiento nos dan una forma de entender cómo pensamos, hacia dónde vamos o cuál es nuestra capacidad de discernir, de entender el conocimiento, ¿no? También les recomiendo un documental muy bueno que, bueno, pues habla de cómo nuestra capacidad del ser humano se ha reducido en estos últimos años, quizás 100 años, porque, bueno, pues la misma tecnología nos ha quitado esa forma de aprender, de entender, de memorizar por nosotros mismos, de ir buscando el conocimiento. Si nos basamos más en la tecnología, nos sustituye este ejercicio y, bueno, pues nos va quitando esa habilidad mental para poderlo desarrollar. Les pasaré un poco ahí el link de este documental. Y es importante por ello pues tomar este tema de la manipulación, no dejarse manipular por ninguna persona ni por ningún sentido económico, político, social, religioso, sino más bien que encuentren ustedes ese camino, eso que los identifica basados en la realidad. La manipulación a veces puede ser tan dañina que te puede mantener en un círculo de vida, de identidad, que no te das cuenta hasta después de muchísimo tiempo, y podrás haber desperdiciado parte del conocimiento de tu identidad por haberte tomado pues un camino que no tiene que ver con tu pensamiento, ¿no? El pensamiento tiene muchísimas formas, el pensamiento es tan vasto, cualquiera podría crear una nueva realidad de nuestro vivir, de nuestro pensar, pero si no existieran las bases del conocimiento, las bases científicas, pues cualquiera nos podría tomar el pelo otra vez, ¿no? Si fuésemos sensibles a estas doctrinas, y es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Nos han manipulado una y otra vez en un sistema de creencias para que sigamos esa tendencia y de alguna manera nos mantenga en esa pasividad, tranquilos, nos mantenga en orden, nos mantenga caminando con ese funcionamiento, y lo que no nos da pauta es ser creativos. La creatividad ha hecho de la humanidad descubrir cosas increíbles, no solo de manera del pensamiento, sino científicamente, en la medicina, en la literatura, en las artes. ¿Pero por qué? Porque estos creativos rompen estas doctrinas a las cuales se intenta como ser de un orden de vida, o sea, como decir aquí tenemos que seguir esto, ¿no? Muy fácilmente nos podemos dar cuenta cuando alguien nos quiere manipular, como lo reitero, muy fácilmente nos podemos dar cuenta cuando la gente abusa de su conocimiento para obtener algo, y es de manera irresponsable. Hay gente que pues te pide algo una vez, dos veces, tres veces, y por nuestra cultura emocional, a veces de amigos, de ser buenas personas, lo cumplimos, pero de alguna manera estamos siendo manipulados emocionalmente. Te pueden decir, no, porque esto, porque el otro, darte pues teorías falsas en realidad para obtener eso. Cuando se den cuenta de ello, pues retírense de esto, porque esto solamente detiene el camino. Y bueno, hoy básicamente estoy tomando este tema de la manipulación porque pues tiene un campo muy abierto, ¿no? en cuanto a lo que se dice y lo que se hace. Por eso mi recomendación, digamos, del día de hoy, pues cualquier persona que conozcan que sea manipuladora, que manipula, que tiene un objetivo, pues primero busquen, entérense. El conocimiento es lo que nos va a dar esa apertura de saber si realmente es verdadero lo que dicen, lo que hacen. Seguramente habrá debates en el conocimiento, habrá gente que conozca ciertas áreas y se pueda debatir hasta encontrar ese punto de conocimiento para entenderlo, más allá de discutirlo y pelearse por ello, sino formar bases de lo que entendemos y lo que sabemos, y de ahí poder ir profundizar hacia nuestra toma de decisiones, ¿no?
ahí puedo terminar con este lema que dice, para poder tener un buen conocimiento, debemos esforzarnos por tener este conocimiento a partir de su comprobación. No debemos destruirnos en el proceso de hacer, de romper esos esquemas del conocimiento. Es decir, no ir en contra, sino más bien progresar en ese proceso, rompiendo con el sistema, sin destruirnos en el proceso, pero sí dándonos un conocimiento base para poder tener una aportación a esa parte del conocimiento. Bueno, los voy a dejar descansar el día de hoy, domingo, y podremos profundizar con estos temas pues, que me parecen tan importantes dentro del pensamiento para nosotros y para nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir con los demás, nuestra forma de entendernos y nuestra forma pues de aportar a nuestra sociedad, a lo que tenemos a partir de nuestros valores, y uno creo que de nuestros valores pues es la verdad, nuestros valores es el respeto, la humildad, sin tener que ser de alguna manera una tendencia, sino más bien valores que te den a ti esa integridad como persona para poder hablar con bases y con fundamentos en lo que decimos. Bueno, hoy es el domingo, creo que así cuando uno se despierta trae toda esta atmósfera del conocimiento, de descubrir, de entenderlo. Espero no se hayan aburrido mucho en esta cápsula y compartan con ustedes todo lo que ustedes piensan. No, yo no soy muy afán de esos, de pónganle like y el dedo y todo eso, me parece tan subreal también todo eso, ¿no? Es también una forma de convencimiento, de comercialización, sino más bien de compartir el conocimiento de la forma que cada uno puede y de cada uno quiere ser parte de ese entendimiento. Les agradezco mucho estar este domingo, que la pasen muy bien. Mi nombre es Miguel Gallardo y nos vemos muy pronto en estas cápsulas informativas, pues los domingos y también en otros días, en otros temas del arte y la cultura. Muchas gracias, que estén muy bien.